Y bueno, ahora vamos a platicar un poquito del estilo funcional. Y para eso te voy a platicar de algo que se llama el patrón MapReduce. Este es utilizado mucho por la gente, actualmente por la gente de Big Data. Y básicamente este patrón te dice que, dado un conjunto de instrucciones que se pueden ejecutar en paralelo, tienes dos principios básicos. Un principio que te transforma esos datos, que se conoce como map. O sea, haces una transformación de datos. Y la otra es que, dado un conjunto de datos, los reduzcas. Por ejemplo, imagínate que estás haciendo un programa que se va a ejecutar en Hadoop, por decir algo, que es una plataforma para ejecutar cosas en paralelo. Y quieres hacer, no sé, sumas de arreglos de 10 millones de datos, o quieres hacer procesamiento de texto, pero así masivo. Entonces lo que haces es, primero, todos tus conjuntos de entradas los transformas a un solo procedimiento, que en este caso sería el map, y luego, por ejemplo, pudieras hacer algo que te los concatene todos, por decir algo. Eso es una reducción. Entonces aquí tengo un ejemplo que me gustó mucho, que básicamente habla de que imagínate que tienes que hacer ¿cómo se llama esto? Unas fresas con crema, ¿no? Entonces, por un lado tienes todos los ingredientes. Tienes las fresas, tienes las hojitas estas de menta y tienes las copas por separado. Imagínate que estos son arreglos, ¿ok? Y luego, las operaciones de map lo que te hace es transformar las fresas en este caso e irlas cortando. Listo. Ya tienes la transformación de las fresas. Luego, de todas las hojitas estas, nada más elegimos en este caso aquellas que nos sirven, que son aquellas que estén frescas, por decir algo. Eso es un map también. Y finalmente, de todas las copas, nada más elegimos aquella que nos sirve, que en este caso es una copa. Y finalmente tenemos otra operación que se va a llamar reduce, que lo que va a hacer es juntar estas tres cosas en uno solo. Este concepto es el que utiliza todo el mundo de los famosos Big Data. Básicamente tienen operaciones que transforman datos y luego operaciones que las juntan en uno solo. Y ese es el principio básico que utilizan cosas como Zookeeper, por ejemplo, para administrar procesos de Hadoop. Entonces, toda esta teoría la tenemos aplicable a JavaScript. Tenemos curiosamente en JavaScript una función que se llama map y ahorita la vamos a aprender a utilizar. Entonces, imagínate que, por ejemplo, vamos a aprender a utilizar la operación map. Imagínate que otra vez tienes números. Me gustan mucho los números, así que vamos a estar trabajando con números. Tienes números, el 34, el 56 y el 7. Y luego dices, quiero transformar estos números, como estas fresas, mediante una operación map. Quiero aquellos números, por ejemplo, de estos números, los vamos a transformar. Y por ejemplo, el clásico uso de un map, por ejemplo, es cuando quieres hacer esa transformación de números, por decir algo, al cuadrado de ese número. Entonces, dices, voy a transformar los números, como el 34, en su cuadrado, que en este caso sería con math.pow, ¿no? Que es la cosa que tenemos en JavaScript para hacer exponenciación. Y luego, en este caso, vamos a almacenarlo en otra cosa que se llame new numbers, ¿no? Bueno, solamente new para que se vea aquí el textito. New. Y ahí está. Nota que en este caso tengo todos los datos transformados. El 34, digamos, en su cuadrado. El 7 por 7, 49 obviamente. Y el 56 en su cuadrado, que son esos. Entonces, esta operación de map consiste en, dado un conjunto de datos, yo los transformo. Pero si notas aquí, los estoy transformando uno a uno. Esta función que está aquí se está ejecutando para cada elemento, para cada número. Y esto no es programación orientada a objetos otra vez. Esto es programación funcional. Entonces, viene a muy acorde esta imagen. ¿Qué pasaría si te dijera que realmente la programación funcional ya la estás utilizando? Realmente no es algo nuevo que tengas que aprender, solamente que ahora le vamos a poner nombre. Un nombre que en este caso son funciones. Funciones que tienen que ver con funciones puras, funciones de más alto orden, evitar side effects, pero realmente las has estado utilizando siempre, han estado ahí, han estado contigo. Voy a hacer su equivalente de esta misma función, pero la voy a hacer en una iteración. Voy a cortar esto por ahora. Imagínate que quieras hacer esta misma transformación, pero con una función tuya, ¿no? ¿Cómo lo harías? Pues vas a iniciar a iterar estos datos. Mientras sea, ya sabes, la longitud. Esto es lo que normalmente harías si yo te pidiera calcular el cuadrado de un número, ¿no? Esto harías, básicamente. Y lo que vas a hacer aquí es mutar, básicamente. Tú mutarías esto y dirías que es esto y otra vez el math.pow. ¿Sí? Y sería
el número elevado a su cuadrado. Imagínate que, por ejemplo, esto está en una función que se llama transform numbers, ¿no? Que recibe unos números, los transforma y luego pues los regresa, ¿no? Eso es perfectamente válido y pues lo pudiste haber hecho así, sin ningún problema. En este caso vamos a hacer console.log y le vamos a hacer transform numbers de los números. Numbers. Ahí está. Es lo mismo básicamente. No hay ningún problema, ¿no? Es la misma cosa, pero aquí estás iterando. Ojo, aquí estás utilizando otro estilo de programación que se llama programación imperativa. Este tipo de programación es cuando tú das instrucciones, le dices, máquina, haz esto, máquina, haz lo otro. Aquí le estoy diciendo, máquina, itera los números, máquina, modifica el número iésimo poniéndole el cuadrado. Esta programación es imperativa, no es programación declarativa. La programación funcional se considera una programación declarativa porque tú generas comportamientos, dices cómo debe hacerse, pero no te importa tanto el aspecto técnico de cómo o quién lo va a implementar. Simplemente dices, aquí voy a transformar, pero aquí en este caso yo le estoy dando incluso el comportamiento ya directo. Estoy diciendo, vas a modificar los números. Ahora, el problema de esto, obviamente, acá está. El problema de esto es que la programación imperativa no te permite reutilizar tanto código, por ejemplo. Porque realmente este for solamente existe en este scope, por así decirlo. Saliendo de acá, este for ya no tiene sentido. Entonces, esto lo harías, digamos, si quisieras transformar los datos a nivel normal, en programación imperativa. En programación funcional no pensamos así. Jamás pensamos en iteraciones. Y por eso aquí dice sin iteraciones. Sin iteraciones. O sea, no se vale que hagas for's en programación funcional. En lugar de eso piensa, ¿cómo yo voy a tener mis datos para transformarlos? Otra vez voy a regresar a la versión funcional. O bueno, lo voy a poner aquí abajito para que se te quede como dato. Realmente no es interesante. Mira, otra vez vamos a regresar a su versión funcional, que es, tengo una función que me transforma mis datos uno a uno. Y lo que me hace ahí es regresar, en este caso, otra vez, el cuadrado de ese número, ¿no? Así es como yo debo pensar en programación funcional. Pareciera que es mucho más sencillito, ¿no? De comprender incluso. Y son menos líneas de código. Si notas, hace rato tenía que hacer el for, era una línea. Luego la operación como tal era otra línea. Y bueno, luego cerrar el return eran 3 líneas. En este caso realmente en una sola línea estoy haciendo todo. Y como si te acuerdas, estamos en un JavaScript moderno, lo que puedo hacer es utilizar los famosos arrow functions para hacerlo incluso más sencillito. Pudiera quitar esto. Y como en este caso, ¿te acuerdas que el retorno es implícito? Entonces pudiéramos hacer, ¿sí? Y como en este caso tengo un solo parámetro, pudiéramos hacerlo así. Y ya, es lo mismo que hicimos hace rato. Exactamente lo mismo. Lo que estamos diciendo acá es, vas a hacer una transformación a los números. Para cada número vas a multiplicarlo por su cuadrado. Vas a sacar el cuadrado, perdón, de ese número y lo vas a regresar. Claro que aquí para que comprendas esa instrucción ya debes conocer lo que son arrow functions, ¿no? Porque si no, pues vas a decir, ¿qué rayos están haciendo aquí? ¿Por qué no existe un return? ¿Por qué está implícito ahí? Entonces, como verás, nuestras instrucciones manejando programación funcional y todo lo nuevo de JavaScript se hace mucho más sencillito. Entonces, aquí tienes un ejemplo de operaciones, en este caso de mappings, ¿no? De mapeos. Esto es muy común que lo usemos para transformar arreglos. Y si notas, esta operación sí es una operación que se considera pura. ¿Por qué? Porque no accede a los números del scope externo. Accede uno por uno. Uno por uno va sacándolos. Y además no está mutando los números. O sea, si yo aquí imprimo los números originales, yo tengo los números originales aún. No han cambiado para nada. Siguen siendo el 34, el 56 y el 7. Siguen siendo esos. Aquí entonces no hubo mutación. Sin mutaciones. Lo cual está genial porque estamos siguiendo los principios de la programación funcional. No estamos mutando la regla original de números. Hace rato sí lo estábamos modificando. Aquí no. Aquí estamos generando un nuevo arreglo que tiene ahora sí la transformación de los números en su nueva versión, que son los cuadrados. Este es uno de los principios básicos de la programación funcional. Y en este caso acabamos de ver un ejemplo práctico.
Ok, ahora otra cosa importante. Cuando hacemos uso de los maps, en este caso, hay una versión, digamos, equivalente en su forma. En este caso es la utilización de reducers o de este tipo de operaciones que platicábamos. Aquello que te genera, digamos, un solo resultado basado en todos esos mappings. Voy a poner otro ejemplo. Imagínate que quieres sumar estos números. Es un ejemplo clásico de un reducer. Entonces, siguiente concepto, los reducers. Vamos a hacer una función que se llama reducer, que es una función que recibe un acumulador y en este caso un acumulador y el valor actual, digamos, en este caso va a ser un número, el número que voy a buscar. Entonces, en este caso, esta cosa lo que me debe regresar es otro acumulador, que sería el acumulador más el número, por ejemplo. Listo, ya tengo un reducer. Pues básicamente este reducer es una función que va a tomar algo que se llama acumulador, que no sabemos qué cosa es todavía, pero sé que es una variable que va a llegar ahí. Y el número actual, por así decirlo. Ahora, ¿cómo yo lo uso? Imagínate que tiene estos números y le dices reduce, esa es una función que tiene, le pasas un reducer y le pasas un valor inicial, que en este caso es 0. Y mágicamente, nota lo que va a hacer. Lo sumó. Aquí el 97, bueno, déjame comentar estos porque no son interesantes. Aquí, 97. Entonces, la reducción se trata de que dado un conjunto grande de elementos, literalmente los reduzco a una sola cosa. ¿Te acuerdas del ejemplo de las fresas con crema? Tengo varias cosas que pertenecen a diferentes colecciones, a diferentes tipos, y los hago uno solo. Como que los aplastara en uno solo, por así decirlo. Eso estoy haciendo acá. Pero, ¿qué es este acumulador, no? ¿O por qué se ve así de horrible? Resulta que este acumulador es una variable que se va pasando siempre. Tú no lo ves, pero cuando ejecutas esta función reduce, que en este caso pertenece a los arreglos, por dentro este acumulador está siendo enviado automáticamente. Es como si hicieras un llamado recursivo, si quieres verlo así. Un llamado recursivo a una función que se está ejecutando para cada número. Entonces, la suma, por ejemplo, es una cosa muy, muy común que se hace con un reducer. Obviamente lo pudiste haber hecho con una versión, ¿cómo decirlo? Una versión iterativa, ¿no? ¿Cómo harías esto en versión iterativa? Pues muy fácil. Agarras una variable que se llama resultado, la empiezas en 0 y empiezas a iterar, ¿no? Empiezas a iterar números. Let i desde 0 hasta el número de elementos. En este caso en los números. Empiezas a ejecutar. Y lo que haces aquí es, ¿sabes qué? Va sumando al resultado lo que hay en los números, ¿no? Esto sería su versión iterativa. La versión iterativa de lo que acabamos de hacer. Y pues pareciera que no tiene nada fuera de lo común, ¿no? Es una función que se llama suma, o como quieras llamarle, suma números. Y esto mismo estamos haciendo acá. Si notas, este es el acumulador, este que está aquí. Y esto, en este caso, como es una función pura, accede solamente a su scope actual, que en este caso es el número, cada uno de los números. Este for no lo estamos viendo aquí nosotros, pero realmente está sucediendo por dentro. Y por eso aquí otra vez hay que recalcar, cuando hablamos de programación funcional se deben evitar en la medida de lo posible las iteraciones, como en este caso. Este tipo de iteraciones no, más bien ahora debes pensar cómo yo traduzco esto a una versión que sea, en este caso, con un reducer o con un map. Y hay otra operación que se llama filter, que ahorita la vamos a ver después de la primera parte de preguntas y respuestas. Los filtros son un caso especial, digamos, de reducciones, básicamente. Te permiten obtener subconjuntos de datos. Entonces, vamos a ver, ¿qué hemos visto hasta ahora? Funciones puras, funciones de más alto orden. Vimos dos ejemplos de programación funcional utilizando la función map y la función reduce de los arreglos de JavaScript. Y ahorita vamos a arrancar con los filtros, que es otro ejemplo muy clásico de programación funcional en JavaScript. Y te voy a dar más ejemplos de reducer porque esos no son tan fáciles de agarrarle la onda. Ahora te voy a dar otro ejemplo con objetos y cosas así más elaboradas.